Bueno, a ver, doctor Luis Estrada, vamos al mundo real, aunque este es el mundo irreal en este momento. ¿Cómo estás, director de Spin? Querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Antes que nada, una felicitación no solo a ti, por supuesto a todo tu equipo, 26 años. Es un orgullo que forme parte de este No, equipo y te agradezco como siempre la oportunidad que le has dado a Spin, por supuesto, y a mí en particular de colaborar en tu espacio pues ya desde no, hace año y medio. es un privilegio y este es un equipo que se enriquece, se mantiene, pero se enriquece de personajes como tú. Gracias, querido Luis. Al contrario, Joaquín, esperemos muchos años más, como siempre, Sí, informando oportunamente sobre lo que pasa y pues entre eso que pasa está precisamente esto de las conferencias que ya hemos platicado, cómo se ha ido convirtiendo en medio de la crisis en un ejercicio poco informativo y que pues también el propio gobierno se ha preocupado por tratar de combatir esa desinformación, pero pues me parece que es el propio gobierno que la genera. Fíjate, de entrada algo que sucedió la semana pasada y se dio a conocer, ya platicabas hace un momento, el que el procurador de la Profeco, Ricardo Sheffield, haya dado positivo a la prueba de COVID y que la semana pasada, lo documentamos a lo largo de la semana, en la conferencia en la que estuvieron juntos Ricardo Sheffield, el presidente, y la secretaria Luisa María Alcalde del Trabajo, pues tocaron la palestra los tres. El presidente, contamos ese día, el lunes pasado, se tocó 10 veces la cara el presidente, al menos, porque eso es lo que se alcanza a ver en la imagen, y la secretaria del Trabajo se tocó 4 veces la cara o el pelo mientras estaba sentada. Entonces, los tres tocaron la no, y palestra. los tres se tienen que haber saludado pues, de mano antes. Decía de alguna forma Ricardo Sheffield que llevaba varios días sin saludar de mano al presidente, eso no lo sabemos, Ajá. pero independientemente de eso, tocaron los tres la palestra y los tres se tocaron la cara, especialmente, bueno, pues aquí el asunto es el presidente y la secretaria del Trabajo, que hoy estuvieron con otros 5 integrantes del gabinete en una conferencia que pues también vimos que el presidente se tocó la cara, que estuvo hablando y recargándose en la palestra y que las personas que van participando en la conferencia pues toman el micrófono y de alguna forma pues también hay un contacto. Increíble que nadie le preguntara al presidente hoy si había un resultado de la prueba como tal y que pues de alguna forma es relevante. Me parece que eso es importante. Fíjate que también respecto a lo que hace la secretaria del Trabajo por segunda semana consecutiva, esto que le dicen el quién es quién en las medidas sanitarias, no está claro. El presidente dijo la semana pasada que esto era con todo rigor y con mucha objetividad y con mucho rigor, así lo dijo, pero no hay una metodología explicada en el comunicado de la Secretaría del Trabajo sobre, primero, cómo es que la Profeco junto con la Secretaría del Trabajo escogen a las empresas para hacer las visitas, primer punto, y sobre todo, muy importante, segundo punto, ¿cuál es el criterio que se utiliza para que las empresas que son señaladas tanto para bien como para mal, es decir, las que cumplen como las que no cumplen, entran a la lista final de top 5 que son las que mencionan en la conferencia? Por supuesto, parecería, al no haber una metodología clara de cuál es el criterio por el cual primero son escogidas dentro de la muestra y después son seleccionadas para participar en la presentación que hace la secretaria dentro de la conferencia, parecería más que se utiliza como una herramienta o como un instrumento para señalar explícitamente a alguna de las compañías y no necesariamente dar un ejemplo concreto. Me parece que el presidente, que presume tanto de la transparencia como la regla de oro de la democracia, pues debería de alguna forma exigir a la secretaria del Trabajo que explique con lujo de detalle cuál es el mecanismo para que no se piense mal que este ejercicio del quién es quién, que ya sabemos se ha expandido a diferentes ámbitos del gobierno, pues se diga claramente cuál es el caso y no se vea como algo sospechoso. Hoy en la mañana, bueno, se habló del tema de Bartlett. El presidente le dio un poco la vuelta, el caso de la compra de ventiladores por parte del gobierno a uno de los hijos de Manuel Bartlett, y volvió a mencionar, como la semana pasada, este asunto del pañuelo blanco, diciendo que ya no hay corrupción arriba. El presidente ha repetido varias veces el asunto del pañuelo blanco, diciendo que él ya acabó la corrupción en el gobierno y que pues la corrupción se combate de arriba hacia abajo,
y que eso pues necesariamente pasa por su decisión. Sin embargo, creo que pues vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla este caso. Tenemos el antecedente de la declaración de Manuel Bartlett, y aunque la secretaria de la Función Pública ya tiene la instrucción del presidente que se investigue este caso, pues todavía falta ver cuál es realmente el fondo y si se actúa o no, cuál es la conclusión de la investigación. La semana pasada, Joaquín, el presidente mencionó que así como se está privilegiando a los más necesitados, los más pobres, para ayudarles en esta crisis, mencionó 3 acciones que también se están llevando a cabo para compensar o para apoyar a la clase media, y fíjate cuáles son, porque llama la atención que el presidente las haya enumerado y las haya mencionado por lo menos 2 veces la semana pasada. Primero, dijo que ya se vive en un auténtico Estado de Derecho, lo cual pues sabemos que es una de estas afirmaciones que pues no se pueden probar y de las cuales el presidente promedia 70 por conferencia. Esa es una. 2, que no se han aumentado los impuestos. Y 3, que se están haciendo obras públicas con empresas que tienen contratos con el gobierno. Y por supuesto, una que no necesariamente depende del presidente y que también está pendiente, que es la implementación del nuevo Tratado de Libre Comercio, que empezará su vigencia en los próximos días. Lo que dice el presidente, y lo ha repetido varias veces, es que no quisiera tener una especie de fobaproa, porque entonces sería endeudar al país y el presidente no quiere. Nada más para darnos una idea, Joaquín, el presidente ha mencionado fobaproa 87 veces en las conferencias y en 2020 ha mencionado la mitad de ellas, 44 veces ha mencionado de las 87 que las ha mencionado en todas las conferencias, solamente en este año, lo que va de este año, 44 veces. El día de hoy, Joaquín, se llevó a cabo la conferencia número 359 de lunes a viernes, van 521 días de gobierno, y una de las cosas que dijo el presidente la semana pasada, cuando estaba terminando la conferencia, una de las conferencias, casi siempre dice, bueno, pues ya los voy a dejar para que se vayan a comer una torta de tamal, en fin. El propio presidente dijo que ya lo estaba esperando al fin de la del jueves, una manea. La manea es un tamal de Tabasco, un tamal pues muy parecido al tamal de Chipilín y a otros, y pues no necesariamente sabemos que es algo que pues es sano o nutritivo para lo que el presidente quiere mencionar, que pues la semana pasada reiteró que se encuentra bien de salud, que hace ejercicio. Sin embargo, hoy se cumplen 287 días que que había dicho que iba a entregar sus análisis de salud y no los ha hecho. Por último, Joaquín, mencionarte, la semana pasada, el jueves, presentamos nuestra nueva infografía quincenal y ahí destacamos que el top 5 de periodistas o de personas que hacen preguntas en las conferencias, una vez que se... No te lleves. que una vez que se ha reducido a 50 personas. Y el top 5 va así. Carlos Pozos está en primer lugar, que representa a Lord Molecula Oficial. Luis Méndez de Notimex en segundo lugar. Juan Hernández de Basta y Tabasco Hoy. Berenice Telles de 1+1. Y Hans Salazar de ZMG, Gurú Político y Zócalo Virtual. Es decir, de los que casi siempre preguntan, más los medios públicos. El Notimex también ha hecho preguntas, el Canal 14, el Canal 11, en fin. Entonces, creo que parte del asunto por el cual no se le hacen algunas preguntas difíciles al presidente pasa, de alguna forma, por el hecho de quienes tienen acceso al Salón Tesorería, como ya hemos indicado en anteriores ocasiones, una vez que se establece esta política de máximo 50 personas. Y por último, Joaquín, déjame comentarte algo que me llamó la atención el día de ayer y que tú también ya comentabas hace unos minutos. No solo el The Guardian menciona que las conferencias de prensa del presidente no tienen información y que están vacías de contenido, sino que ayer observé un documental de CNN a cargo de Jake Tapper, de periodista de esta cadena de noticias en Estados Unidos, y comparaba o hacía un recuento de cómo había ido evolucionando la información de la pandemia o el manejo de la pandemia por parte del presidente Donald Trump. Y lo que llama la atención es varios aspectos que se parecen de alguna forma a algunos que el propio presidente López Obrador ha llevado a cabo aquí en México. Primero, la negación del problema en un inicio en el cual pues el presidente Donald Trump incluso
destaca que no tomó en cuenta informes confidenciales de inteligencia. Segundo, el conflicto con los diversos actores, que pues ya sabemos en Estados Unidos ha ido desde China hasta los gobernadores demócratas, pero que aquí en México pues sabemos que tienen la culpa actores o adversarios reales o imaginarios, incluyendo también a los medios de comunicación. Las declaraciones falsas, como aquella que dijo el presidente Donald Trump sobre las inyecciones de Lysol y otras, y me parece sobre todo que lo más parecido, lo más inquietante que obtuve de observar este documental el día de ayer fue la urgencia que tiene no solo el gobierno de Donald Trump, muchos gobiernos en el mundo, pero que eso lo hacen a costa incluso de correr el riesgo de caer en una segunda ola de contagios, es la urgencia por reabrir la economía, y que pues todo parecería indicar que si esto se acelera demasiado, pues podría ser contraproducente, y entonces tendría que haber una nueva etapa de confinamiento que tendría que ser más larga. El presidente López Obrador ha exagerado de alguna forma el éxito anticipado de lo que está sucediendo respecto de el avance del control de la pandemia, como él llama, domar la curva, aplanar la curva, que pues no están claros todavía necesariamente sobre la fecha, sí, y sobre el modelo Centinela y otras cuestiones que no han sido aclaradas satisfactoriamente ni en la conferencia de prensa de las mañanas ni en la de la noche. Pero sobre todo hay un factor que me llama la atención, y es que los analistas, especialistas en Estados Unidos están convencidos que una de las razones o uno de los datos necesarios para poder abrir la economía pronto es llevar a cabo pruebas de coronavirus lo más extenso posible. En Estados Unidos están hablando de hacer pruebas en decenas, si no es que cientos de miles diarias, Joaquín, diarias. El dato más actualizado del gobierno respecto al número de pruebas llevadas a cabo desde enero pasado hasta la fecha no supera ni siquiera las 100,000 pruebas. Estamos hablando de un promedio de 600 pruebas diarias, cuando estamos diciendo que un país como Estados Unidos necesitaría decenas o cientos de miles de pruebas diarias. Si México no tiene la cantidad de pruebas necesarias, Joaquín, me parece que vamos a correr el riesgo de que haya un efecto boomerang de abrir la economía, y creo que eso, pues, obviamente, ojalá y el presidente y su equipo puedan aclararlo de alguna forma para que todos estemos más tranquilos. Bien. Gracias, querido Luis. Te mando un abrazo. Al contrario, querido Joaquín, y felicidades nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Luis Estrada, director de SPIN.